Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que son teorías atómicas. Ya vamos a ver todos estos, los modelos atómicos que hay, los que han presentado nuestros científicos. Y vamos a empezar. ¿Qué cosa es un modelo atómico entonces? Viene a ser una explicación, en este caso, a la estructura de la mínima cantidad de materia en la que se creía que se podía dividir una masa, ¿no? Estamos hablando en este caso del átomo. Eso es una explicación de cómo es la estructura que desde la época de Demócrito y Leucipo no se podían todavía saber. En el siglo IV antes de Cristo se tenía que la materia era continua y se creía esa teoría, ¿no? Que la materia era continua y que podía dividirse infinitamente en partículas más y más pequeñas. Pero ya en el siglo V antes de Cristo, la subdivisión de la materia produciría al cabo, en este caso, átomos, ¿no? Lo más pequeñito ya de la materia, a eso le llamaron átomos. Y llegaba un momento en que ya no se podía dividir. De ahí que la palabra átomo significa sin división, que eran indivisibles. La teoría de los griegos estaban basados en el pensamiento abstracto. Ellos no tenían ninguna base científica, no había experimentación. Entonces, la existencia del átomo no quedó demostrada recién en el año 1904 aproximadamente. Muchos años pasaron, cerca de 2000 años inclusive, para obtener, para seguir, ¿no?, el concepto que inicialmente habían dado estos filósofos griegos que eran Leucipo y Demócrito. Los modelos atómicos. Los filósofos griegos discutieron mucho sobre la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo era más sencillo de lo que parecía. En el siglo V antes de Cristo, Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que ya no se podía seguir dividiendo. Un discípulo suyo, que fue Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de la materia con el nombre de átomo. Átomo, vuelvo a decir, que significa sin división. Empédocles estableció que la materia estaba formada por 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? Él pensaba que así estaba formada la materia. Entonces, Aristóteles negó la existencia de los átomos, del que hablaba Demócrito, y reconoció la teoría de los 4 elementos. Como él era un filósofo también muy prestigioso, se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante 2000 años. Pero hoy sabemos que estos 4 elementos, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿no? No forman parte de los 106 aproximadamente elementos químicos actuales. Entonces, no, ya se quedó descartada esta teoría que apoyaba Aristóteles. El átomo en la antigüedad. Las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos en aquella época. Pasaron cerca de 2000 a 2200 años para que de nuevo pueda tomarse en consideración estas ideas que eran
antiguas de los filósofos griegos, como fueron, nuevamente repito, Leucipo y Demócrito. Ya, entonces pasaron muchos años. La teoría atómica de Dalton. Ya estamos hablando de científicos, de químicos, y vemos que entre el año 1803 y 1808, Dalton afirma que el átomo es una esfera compacta, es una esfera maciza e indivisible. Es más, es considerado el padre de la teoría atómica moderna. Entonces, después que pasaron muchos años, recién se volvió a retomar la idea de lo que era el átomo. Luego viene, después de Dalton, que fue el primero, viene otro señor llamado Thomson en el año 1897. Él descubre los electrones. El átomo, dice él, es una esfera en la cual están incrustados los electrones de carga negativa. Entonces, esta esfera, él la consideraba una esfera positiva y estaban incrustadas en él como si fueran las pasas en un budín, los electrones, ¿no? Entonces, por eso que él le denomina a este modelo atómico el budín de pasas. Después vamos a ver primero el experimento que realizó Thomson. Thomson estudió el paso de una corriente eléctrica a través de un gas, ¿no? Entonces él puso este aparato donde iba a conducir la corriente eléctrica. A medida que la corriente pasa a través de este gas, se iban despidiendo unos rayos de partículas que eran cargados negativamente. Estas cargas negativas vinieron dentro dentro del átomo. Una partícula más pequeña que el átomo tenía que existir. Entonces ahí él dijo, no, el átomo sí es divisible, divisible con esta partícula que él encontró, que era una partícula negativa, al que le llamó electrón. Tenemos también el modelo atómico de Rutherford, que se da en el año 1911. El átomo, decía, es casi vacío, y está formado por un núcleo central, en donde en ese núcleo se van a encontrar los protones, y estos protones son de carga positiva, y donde va a residir prácticamente toda la masa del átomo. Este modelo atómico es llamado el sistema planetario en miniatura. Toda esta información la obtuvo a través de un experimento que él realizó con una lámina de oro, por la cual atravesaban partículas alfa, ¿no? Entonces, él comenzó a bombardear una lámina de oro con partículas alfa, ¿no? Una sustancia radioactiva que emitía partículas alfa. Y él observó que la mayoría de estas partículas alfa atravesaban, ¿no? Esta lámina delgada de oro, atravesaba. Pero había unas que rebotaban así, drásticamente, y otras que tenían un pequeño, nada más, una pequeña desviación. Entonces, ¿qué cosa es lo que él concluyó? ¿No? Que el átomo realmente era vacío, porque pasaba una gran cantidad de partículas alfa, pero habían un pequeño lugar que él le llamó núcleo, que tenía las cargas positivas. ¿Por qué? Porque rebotaban, llegaban ahí y rebotaban. Ustedes saben que cargas eléctricas positivas iguales, en este caso iguales, se van a repeler, ¿no? Y cargas opuestas se van a atraer.
Entonces, por eso que rebotaba en un lugar muy pequeño al que le llamó el núcleo del átomo. Luego tenemos acá, está Rutherford, que hemos estado hablando, y tenemos luego a Niels Bohr en el año 1913. Bohr hizo uso del átomo de hidrógeno y observó que los electrones giraban circularmente alrededor del núcleo, ¿no? En unos lugares que les llamó órbitas, los cuales constituían unos niveles energéticos. Ahí ya estamos hablando de niveles, pero después vamos a ver que entre nivel y nivel están los subniveles. Entonces, él dijo que los electrones giraban en una forma circular alrededor del átomo. Después vino este señor Chordenkin, que de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria, los electrones no se mueven alrededor de un átomo con una ruta definida, como lo hacen los planetas alrededor del Sol, ¿no? Sino que pueden estar bajando a otros niveles o subiendo en todo caso a otros niveles, liberando o absorbiendo energía. Acá tenemos, ¿no?, el modelo que se está presentando, que es del átomo, donde tenemos un núcleo central donde se encuentra o donde reside toda la masa del átomo y se encuentran los protones y los neutrones. Y alrededor de él, que van a circular, ¿no?, en órbitas, tenemos a los electrones. Ahora, no solamente son órbitas circulares, sino también pueden ser elípticas, dándole esta forma que nosotros ahora conocemos del átomo. Todo lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Este es el modelo actual del átomo. Todo está resumido en esta parte que tenemos, ¿ya? Donde está el nombre del, ¿no?, del autor del modelo, el año, y acá tenemos el modelo que se ha propuesto y las características. Entonces, con esto más lo del PPT, ustedes pueden hacer un resumen de lo que son las teorías atómicas.